Doctor, disculpe. ¿Se encontró galletas allá? Sí, me metí 3. Aunque no gusta más. ¿Más galletas? Ajá. No, gracias. Ah, ok. Sí, sí, sí. Ya digo, bueno, entonces quedamos en esto. El bien I y el bien J son sustitutos, ¿verdad? ¿Sí? Así que si al aumentar, o sea, subir el precio del bien I, ¿verdad? Entonces quiere decir que la demanda del bien J aumenta. X pueden ser, ¿qué son los bienes? Los bienes, el bien I y el bien J. Entonces dice, el bien I y el bien J son sustitutos. Si el precio del bien I implica, si el aumento del precio del bien I implica el aumento de la demanda del bien J. Bien, pero ¿esto qué significa? ¿Qué significa esto? Significa que la tasa de cambio de la demanda del bien I respecto a la del bien J, esto es negativo, ¿no? Y entonces, esto lo que quiere decir es que si dibujamos una función de utilidad de la cantidad que se demanda del bien I y de la cantidad que se demanda del bien J, pues tiene que ser una relación de tipo AX sub I más BX sub J para A y para B positivos, porque solo de esta forma tendríamos chance de decir que esto representa, ¿verdad?, una función de utilidad, donde aquí se ve pues que si aumento la cantidad de demanda del bien I, por ejemplo, de aquí a acá, aumento la demanda del bien I, pero entonces sacrifico unidades del bien J. Esto es lo que está diciendo, o sea, si por ejemplo esta fuera 1, si la A fuera 1 y la B fuera 2, ¿cuál sería la traducción? Si la A es 1 y la B es 2, ¿eso qué significa? Pues lo que significaría es que vale más el bien 1, que el bien 1 vale 2 veces el bien 2. Quiere decir que cada que aumento el consumo del bien 1, tengo que sacrificar 2 del bien 2. Es lo que quería decir. Si la A es igual a 1 y la B es igual a 3, ¿qué quería decir esto? Pues que si aumento el consumo del bien 1 en una unidad, sacrifico 3 del bien 2. Entonces, ¿qué significa ese 1 y ese 3? La tasa de cambio. Una tasa de cambio. Si aumento una unidad de consumo en un bien, tengo que renunciar, ¿no?, a 2, 3, 4, 5 del otro bien, ¿no? Eso significa lo que estamos diciendo aquí. Muy bien. Pero fíjense, aquí lo importante es lo que viene. Lo importante es lo que viene. ¿Cómo escriben las demandas de cada bien? Aquí la demanda de este bien. O sea, ¿cómo obtienen
digamos, cómo se obtienen las demandas, ¿no? de dos bienes sustitutos, porque eso es uno de los problemas de ahí del modelo de dos mercados de Bertrand. ¿Cómo obtienen las demandas? Entonces, para ello pueden pensar en lo siguiente. Pueden pensar en estos supuestos, ¿no? Pueden pensar en estos supuestos que la utilidad de, vamos a llamarle x1, x2, la utilidad, ¿sí? Vamos a pensar que esta A vale 1 y esta B vale 1. ¿Qué quiere decir eso de que valgan 1? Pues que la tasa de cambio es 1. Es decir, si consumo una unidad de un bien, pues entonces renuncio a una unidad de otro bien. Si consumo una taza de café más, renuncio a una taza de té o al revés. Es lo que está diciendo. Cuando son unos, ¿no? Entonces la utilidad de dos bienes sustitutos se puede ver así. Esta es la utilidad de dos bienes sustitutos donde la tasa de cambio es 1. Aumento el consumo de un bien y renuncio a una unidad del otro bien. Si no fueran bienes sustitutos, ustedes pueden usar la utilidad Cobb-Douglas. Dice U de x1, x2 es igual a x1 a la alfa, ¿verdad? Por x2 a la beta. Esta es la utilidad clásica, la Cobb-Douglas, ¿no? Hay más utilidades, o sea, la utilidad de x1, x2 puede muy bien escribirse como el mínimo de las parejas AX1, BX2. Esto revela que los bienes son complementarios perfectos, o sea, cuando toman café, ¿no? Y les gusta azucaradito, pues le ponen azúcar. Entonces el café y el azúcar son complementarios. ¿Está bien? Cuando usan un zapato izquierdo, usualmente va el zapato derecho, ¿no? Entonces van complementarios. Entonces, cuando hablamos de bienes que se complementan, la utilidad se puede escribir así, como el mínimo de A por la cantidad de demanda del bien 1, B por la cantidad de demanda del bien 2. La A y la B son constantes positivas. Bueno, y la otra utilidad puede ser esta que estamos viendo, ¿no? La utilidad de estas demandas puede ser AX1 más BX2. ¿Qué revela esta utilidad? ¿Qué revela esta cuando la A y la B son positivas? ¿Esto qué revela? Este bien y este bien son sustitutos. ¿Qué revela esta utilidad? Que el bien cuya demanda es x1 y cuya demanda es x2, estos bienes son bienes que se les llama normales. ¿no? ¿Qué revela esta utilidad? Que los bienes se complementan. Entonces, hay más utilidades, pero estas son como muy comunes. Pero en nuestro modelo se trata de un modelo de dos mercados de Bertrand. Entonces, aquí tenemos el mercado del bien 1, ¿no? Donde aquí está la cantidad de demanda del bien 1 y el precio del bien 1, ¿no? Y acá está el mercado del bien 2, ¿sí? Aquí está la cantidad de demanda del bien 2 y aquí está el precio del bien 2, el precio del bien 1. Entonces aquí tenemos el mercado de un bien, el mercado de otro bien, y estos dos bienes son ¿qué? Sustitutos. Para decir que son sustitutos, pues entonces tengo que decir que están gobernados por esta utilidad, para decir que son sustitutos. Tenemos mercado del bien 1, mercado del bien 2, para decir son sustitutos, tengo que meter esta utilidad. Yo en particular allá, a la A y a la B la puse como 1. Esto lo que quería decir
es que la tasa de cambio es 1. Esto lo que quería decir, que cada que renuncio a B unidades del bien 1, ¿no? Pues obtengo cada que renuncio a unidades del bien 1, ¿sí? O cada que aumento el bien 1 en A unidades, al otro renuncio en B. Bien, no importa. Ahí B lo tomé como 1. Bueno, entonces a ver. No hemos visto el modelo porque tienen que identificar el tipo de elementos de juicio del modelo, ¿sí? Una cosa que yo les diga, ahí está el modelo, ya, ahí estudialo, ¿no? Y otra cosa es que vean ustedes los supuestos de este modelo, ¿no? La lógica de los supuestos. Entonces, este mercado es el modelo de Bertrand, es un modelo de dos mercados cuando los bienes de los dos mercados son sustitutos perfectos, así. Entonces, ¿cuál es mi objetivo para dibujar todo esto? Pues el objetivo es identificar cómo se demanda, cómo se obtiene la demanda de este bien y cómo se obtiene la demanda de este otro bien. ¿Cómo se obtienen las demandas? ¿Está bien? Pues, ¿y ¿cuál es la demanda de uno y del otro? Pues aquí lo que vamos a hacer es esto. ¿Cómo se obtiene usualmente la demanda de un bien? Bueno, siempre se piensa en esto, en la utilidad, y siempre se piensa en una restricción presupuestaria. Por ejemplo, si se gastara todos sus recursos en el bien 1, ¿no? ¿Cuál sería el gasto en el bien 1? Pues lo que cuesta el bien 1 por su precio unitario. O sea, si compro X sub 1 unidades del bien 1, ¿verdad? Y cada unidad del bien 1 cuesta P sub 1, pues esto que está aquí es el gasto total, el gasto en el bien 1, ¿no? Y luego a esto le sumo el gasto en el bien 2. Si el precio unitario del bien 2 es P sub 2, y eso lo multiplico por la cantidad de unidades del bien 2 que consumo, pues esto tendría que ser como el gasto, ¿verdad? El gasto en el bien 2. Y si yo agoto los recursos que tengo, si agoto los recursos en dos bienes, pues entonces esto tendría que ser igual a los recursos. O sea, esto puede ser los recursos, el dinero que tengo, los recursos totales, ¿no? Si no agoto el dinero que tengo en los dos, entonces tendría que ser menor o igual. Entonces uno podría pensar, bueno, a ver, ¿en qué gasta uno habitualmente? No gasta en dos bienes. O sea, si uno recibe su salario, lo gasta en muchos bienes, ¿no? Entonces aquí tendríamos que irle sumando los gastos en cada bien, ¿no? Puede haber ahorro, puede ser que aquí me sobre, ¿no? Un poquito. Pero si todo el dinero que tengo lo gasto en, no sé, en 10 bienes, pues aquí tendría que seguir la suma, ¿no? Más P sub 3 por X sub 3, más P sub 4 por X sub 4, ¿no? Así hasta P sub 10 por X sub 10, ¿no? Eso igualarlo al recurso que tengo. Supongamos en nuestro caso pues, que nos gastamos todos los recursos dados por M. A M le llamamos renta o ingreso, a la M minúscula, y entonces tenemos aquí algo que se conoce como la restricción presupuestaria del individuo consumidor. Entonces, tenemos aquí un problema. Esta es la utilidad de dos bienes sustitutos perfectos y esta es la restricción de presupuesto que se tiene. La lógica desde una cosa que le llaman los economistas la visión neoclásica, la lógica para la visión neoclásica es que las demandas se pueden obtener con una sola idea: maximizar la utilidad que le reporta al consumidor, ¿sí? ¿Sí? Maximizar la utilidad que le reporta al consumidor, el consumidor es maximizar la utilidad, o sea, maximizar esto, pero sujeta a esta restricción, porque uno, aunque quisiera ser muy feliz consumiendo, pues el asunto es que hay un límite en el dinero, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice la visión neoclásica sobre este tipo de cosas?
que la forma de obtener las demandas de cada bien, ¿no?, es maximizando la utilidad sujeta a la restricción. La utilidad del consumo de esos bienes sujeta a la restricción. Aquí es el caso general. O sea, si aquí la utilidad fuera x1 más x2 más x2 hasta x sub 10, donde consumo de 10 bienes, ¿no? Donde x1 es la cantidad que consumo del bien 1, x2 la cantidad de la bien. Y luego acá tendríamos que describir la restricción, que es un problema general. Entonces, ¿cuál sería la forma de obtener la demanda de cada bien? De 1, de 2, de 3. ¿Cuál sería? La lógica sería maximizar, ¿sí?, la utilidad sujeta a la restricción. Y entonces estamos hablando, ahora sí, de un problema de multiplicadores de Lagrange, ¿no? Sí, ahora sí. Porque las restricciones son de igualdad. Está bien. Ajá. ¿Está bien? No sería un problema de programación. ¿Está bien? Ahí sí. Bueno, entonces, nosotros no nos metemos en más problemas porque aquí nada más hablamos, en este modelo hablamos de los bienes. ¿Sí? Bueno. Igual sucede con la visión neoclásica. ¿Cuál es el problema del productor? Así como hay un problema del consumidor, ¿cuál es el problema del consumidor? Maximizar su utilidad sujeta a su reducción de presupuesto. Ese es el problema del consumidor desde la visión neoclásica. Igual pasa con el productor. ¿Cuál es el problema del productor desde esa visión neoclásica? Desde esa visión, una forma de pensar en la economía. ¿Cuál es el problema del productor? Es maximizar su volumen de producción. Su volumen de producción sujeta a su restricción de tecnología. Su restricción tecnológica. Cuando uno se plantea el problema así, por un lado maximizar la utilidad sujeta a su restricción de presupuesto, y por otro lado maximizar el volumen de producción sujeta a la restricción tecnológica. Cuando uno se plantea los problemas así, al resolverlos, al resolver el problema del consumidor, ¿qué obtiene? Las demandas de cada bien. Y al resolver el problema del productor, ¿qué obtiene? Las funciones de oferta. ¿Está bien? Entonces, vamos a lo nuestro. Nuestro problema es este. Y si el problema entonces aquí es maximizar la utilidad sujeta a la restricción de presupuesto, pues se trata entonces de, esta está fija, ¿no? Esta está fija, esta está fija. ¿Dónde está fija? ¿Dónde está fija esta? Pues le pega al eje donde está la demanda del bien 1 y la demanda del bien 2. ¿Dónde le pega si por ejemplo, fuera 0? Entonces x1 vale m entre p sub 1, o sea, le pega aquí m entre p sub 1, ¿no? Y acá si la x sub 1 vale 0, pues ¿cuánto vale la inclusión? M entre P sub 2. O sea, vale M sobre P sub 2. Esta es una restricción, es la gráfica de una restricción de presupuesto. Bueno, ahora, ¿qué es esto de acá? Si yo fijo un nivel de utilidad aquí, por ejemplo, quiero 3 niveles de felicidad, 3 niveles de utilidad. Entonces, 3 igual a x1 más x2, es la recta que corta a los x en 3. ¿No? 4. 4 igual a x1 más x2 es la recta que corta a los ejes en 4, 4. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es esta. Esa recta, que la puedo poner en rojo, esa recta, esta de arriba, es una familia de rectas, ¿no? Puede ser así, la recta, y entonces si esta recta la quiero maximizar, o sea, alejarla cada vez más del origen, ¿sí? Ahí va, ¿sí? Si la quiero maximizar, el último punto, esta recta va a pegarle a la restricción, va a ser aquí. Entonces, cuando estoy maximizando la utilidad, estoy recorriendo la utilidad, estoy haciéndola más grande. Esta utilidad la estoy haciendo más grande. Estoy maximizando, ¿no? Si la estoy haciendo más grande, estoy maximizando. Bien, ¿hasta dónde maximizo? Hasta donde ese desplazamiento
¿sí? Se sujeta a la restricción, que es esta recta. Entonces, por lo tanto, el último punto que corta la roja es este, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Que esta recta es la utilidad máxima sujeta a la restricción. ¿Dónde maximizó el consumidor? Aquí, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Que la demanda del bien 1 es M sobre P sub 1, pero si aquí maximizó el consumidor, ¿en dónde maximizó con el bien 2? Pues en 0. O sea, la lógica aquí es que a la hora de maximizar, ¿no?, la utilidad, el último punto que corta la utilidad a la restricción presupuestaria está aquí. Bueno, eso fue porque esta recta tenía esta pendiente, pero puede suceder que la recta tenga la otra, una pendiente distinta, ¿verdad? Si la recta que expresa a la utilidad fuera esta, esa es la utilidad, y quiero maximizar esa utilidad, pues entre más alejada del origen, mayor es la utilidad. Entonces, ahí va. Estoy maximizando la utilidad. ¿Está bien? ¿Cuál es el último? ¿Cuál es la utilidad? ¿Sí? ¿Está bien? Más grande y que se restringe a esta restricción del presupuesto. Pues va a ser, si la alejo, pues el último punto que va a cortar de la restricción va a ser este, ¿no? Entonces quiere decir que aquí maximiza la utilidad. Bien, ¿y aquí qué está pasando? Pues que aquí la demanda del bien 2 es ¿cuánto? M sobre P sub 2. Y al mismo tiempo, la demanda del bien 1, ¿cuánto es? 0. Entonces, miren, aquí tenemos una posibilidad de obtener las demandas de un bien sustituto, ¿sí?, de los dos bienes sustitutos, y acá tenemos otra posibilidad. Hay dos posibilidades. Tengo dos bienes sustitutos, donde maximizamos. Cuando la demanda de uno de los bienes es 0 y la del otro, ¿quién es? Es el ingreso sobre el precio del bien. ¿Está bien? Aquí está la cosa. Entonces, sí. ¿Cuál es la lógica de los bienes sustitutos? Que la demanda de dos bienes sustitutos es cuando uno se consume nada y el otro se consume la renta o el ingreso sobre el precio del bien. Esa es la lógica de la demanda de los dos bienes sustitutos. Eso no está ahí en el modelo. El modelo nada más está planteando ya los supuestos. Pero en todo caso, ¿qué dice en los dos? ¿Qué dice? O sea, la experiencia de esos dos casos, ¿qué dice la experiencia? La experiencia dice esto, dice la demanda del bien 1, ¿sí?, está en función ¿de quién? Del precio del bien 1. ¿Está claro? ¿Y cómo es esa función? Miren, aquí la demanda del bien 1 es M sobre P sub 1. O sea que si P sub 1 crece, X sub 1 decrece. Y acá, si P sub 2 crece, X sub 2 decrece. Entonces, la demanda del bien 1 está en función del precio 1. ¿Está bien? ¿Y cómo es esta relación entre este y este? Es negativa. 1, ¿no? Es esto que dice allí. ¿Está bien o no? Bueno. Y también, este lo podemos escribir en función del precio del bien 2. ¿Quién es el precio del bien 2? Del otro bien, ¿no? ¿Y cómo es el otro bien con este sustituto?
¿Y cómo definimos los bienes sustitutos? Se los dicté. ¿Cómo lo definimos? Si el precio de un bien aumenta, la demanda del otro bien aumenta. O sea, que la relación entre este y este es como positiva. O sea, si a mí me dan una demanda del bien 1, donde la relación de este bien con el precio de él es negativa y la relación de este bien con el precio del otro bien es positiva, quedo satisfecho. Podría poner, por ejemplo, así, podría ponerlo como A más B por el precio del bien 1 más C por el precio del bien 2. Y ustedes, con esta lógica que acabo de exponerles, me dirían, a ver, la demanda del bien 1 es igual a una constante más B por el precio del bien 1 más C por el precio del bien 2. Bueno, ustedes tienen en sus manos la posibilidad de decir cómo es la B y cómo es la C. ¿Cómo es la B? Aquí. ¿Cómo es la B? Pues para que este precio y este bien lleven direcciones contrarias, esta B, ¿cómo tiene que ser? Negativa. ¿Está bien o no? Y para que este precio del otro bien y este lleven la misma dirección, esta C, ¿cómo tiene que ser? Positiva. Así es de que hoy puedo aceptar que la demanda del bien 1, ¿sí?, tenga esta forma. ¿Está bien? Y así con la demanda del bien 2. O sea, la demanda del bien 2, ¿esta? Puedo aceptar que tenga la forma, ya yo sé, ABC. Ahora aquí sería D más C por el precio del bien 1 más F por el precio del bien 2. Y entonces, el precio del bien 2, ¿qué relación tiene con la demanda del bien 2? Contrario. Entonces, como es contrario, la F como tiene que ser negativa. ¿Y cómo es la demanda del bien 2 con respecto al precio del otro bien que es sustituto? Es positiva. Entonces esta E tiene que ser positiva. Entonces, estamos analizando el sentido de las demandas de los dos bienes que son sustitutos, ¿no? ¿Está claro? Puedo aceptar entonces una demanda de un bien con esas características y la demanda del otro bien con esas características si son sustitutos. Bueno, ya expliqué una de las cosas que viene ahí en el modelo. Me voy a adelantar un poco y véanlo. Aquí, miren. En el 4. Vean el 4. Vean el 4. El 4, dice, las demandas de los mercados de libros son, acá en lugar de llamarle X1 asterisco, le llamamos Q1. ¿Sí? Este X1 asterisco acá es Q1 y esta X1 asterisco acá es Q2. Entonces, ¿cuál es la demanda del bien 1? Miren, A menos P sub 1. ¿Cómo es el precio 1 con la demanda del bien 1? Con signo, es una relación negativa. Ahora acá, miren acá, es B por P sub 2. ¿Cómo es el precio 2 con la demanda del bien 1? Pues depende de la B. ¿Cómo tendría que ser la B? Acabo de decir. Váyanse todo esto para que le entendieran. ¿Cómo tiene que ser la B? Y son sustitutos. Positiva. Positiva. Aquí lo acabo de decir. ¿No? Este B nos asegura la relación entre el precio del 1 y la demanda del bien 1. Y este que está acá, esta B, no, todavía no lo dice, pero tiene que ser una B positiva. Si la B es positiva, entonces no tiene razón de ser que el bien 1 sea sustituto del bien 2. Porque la B tiene que ser positiva. Por eso acá dice, miren, B es positiva. No importa si hasta dónde, pero la B es positiva. Ahí está. ¿Está bien? Y lo mismo pasa con la demanda del bien 2. La demanda del bien 2, ¿cómo es con su precio?
miren, aquí es menos 1, pues es signo contrario, ¿no? Y ahora, ¿cómo es con el precio del otro bien? O sea, la demanda del bien 2, que tiene que ver con el precio del otro bien, pues que son la vez positiva, pues hay una relación positiva. Así se definió los bienes sustitutos. Un bien sustituto, dos bienes son sustitutos. Si el precio, si al crecer el precio de un bien, ¿no?, crece la demanda del otro bien. Así fue como se. ¿Está bien? Se puede pensar café y té, son dos sustitutos. Bueno. De aquí, lo relevante es esto, porque uno puede aquí pensar, bueno, ¿por qué razón, no, la demanda de un bien y la demanda del otro bien están planteadas así? Bueno, ya en todo esto está explicado, en todo este piso está explicado estas dos. ¿Está bien? Por esa razón. Claro, si fueran bienes, por ejemplo, complementarios, que se complementan, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué son bienes complementarios? ¿Qué pasaría ahí? Cuando son bienes complementarios tipo café con azúcar, ¿no? Si sube el precio del café, baja, ¿no?, la demanda del café, ¿no? Y por lo tanto baja la demanda del azúcar. Entonces aquí va a ser lo contrario, ¿no? Si dos bienes son complementarios, al subir el precio de uno, baja la demanda del otro. Entonces no habría esa relación. ¿Está bien? No habría esa relación. Bueno, entonces, ahí están los supuestos. El 4 es el muy importante. Entonces aquí, consideren dos mercados de bienes sustitutos, en los cuales operan empresas monopólicas. Entonces aquí, cuando yo puse los mercados, aquí había puesto los mercados, entendemos que son, que en un mercado gobierna una empresa monopólica y en el otro mercado gobierna otra empresa monopólica, pero producen bienes sustitutos. ¿Está bien? Bueno, la primera empresa produce una cantidad Q1 del bien 1 y la empresa 2 una cantidad Q2 del bien 2. Bien. Los costos, miren ustedes cómo están. El costo total de la empresa 1 es un coeficiente C por lo que produce. El costo total de la empresa 2 es un coeficiente C por lo que produce. ¿Qué quiere decir? Que los costos, esta C minúscula y C minúscula, sean las mismas. ¿Qué quiere decir que sean las mismas? Bueno, cuando son las mismas, lo que quiere decir es que más o menos tienen las mismas tecnologías. La traducción de que esta C y esta C sean iguales, eso significa que las tecnologías para producir son similares. Serán monopólicas, esta y esta, pero si al tener el mismo coeficiente C de producción, tienen tecnologías similares para producir. Porque si no, tendrías que ponerle aquí C1 y acá C2. ¿Está bien? Entonces la traducción es así. Bueno, ya vimos lo de las demandas y bueno, los beneficios es una cosa sencilla. ¿Cómo se expresa el beneficio uso 1 de la empresa 1? Pues ingresos menos ventas, ¿no? ¿Sí? Eso sería nada más a los ¿cuáles son los ingresos de la empresa 1? O sea, ingresos menos costos. Pues ¿cuánto es lo que entra a la empresa 1 de vender curso 1? Pues le entra curso 1 por el precio del bien 1. ¿Y cuánto es el costo que enfrenta la empresa 1? Aquí está, entonces aquí, pues podemos ver que Q1 se sale como factor, ¿verdad? Y entonces me queda así. Pero esta Q1 es la demanda del bien 1, ¿no? Y la demanda del bien 1 está por acá, aquí está. Entonces esta Q1, que está acá, se puede reescribir así. Esta Q1, entonces me queda P1 menos C, que es esta, por la demanda del bien 1, que es esta que está acá arriba. Bien, haciendo simplificaciones, así, me queda entonces que esto que está aquí es un sub 1, la función de pago de la empresa 1. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer para resolver este juego? Si es un juego de dos empresas monopólicas con producciones distintas de dos bienes complementarios sustitutos.
¿qué tendríamos que hacer? Ya definimos por aquí la función de pago de la empresa 1. De modo similar, por acá está el pago, la función de pago de la empresa 2, de modo similar. Esto que está aquí, hasta acá, es similar a esto que está aquí. Son funciones de pago, ingresos menos costos. Bueno, ok. ¿Cómo le hacemos para obtener la solución de este juego? ¿Cuáles son los mecanismos para llegar a la solución? Planteamos el problema como encontrar los precios de los dos bienes sustitutos. Ahí está. Una vez que encuentre los precios, obtengo la medida de los pagos, ¿no? Pero la realidad es que se trata de encontrar los precios donde los pagos de los monopolistas sean máximos. Todo se trata. Bien. Bueno, ¿qué hacemos con la idea de Nash? Suponemos que una empresa ya decidió su óptimo y llama maximiza. Entonces acá, bueno, es lo que está diciendo aquí todo esto. Vamos a suponer que la empresa 2 ya decidió su peso 2 asterisco. Entonces, ¿qué hacemos en el pago de la empresa 1, que está aquí? Este es el pago de la empresa 1. Todo esto es el pago, no, está aquí. Todo esto es el pago de la empresa 1. Este que está acá. Si suponemos que la empresa 2 ya decidió su peso 1 asterisco, pues aquí nada más le ponemos, su peso 2 asterisco, aquí le ponemos peso 2 asterisco, aquí y acá. ¿Sí? Y si aquí le ponemos peso 2 asterisco, entonces la función de pagos queda en función de una sola variable. ¿Quién es? Peso 1. ¿Está bien? Al fijar peso 2 asterisco, entonces la función de pagos queda en términos de peso 1. Igual pasa con la otra. ¿Está bien? Entonces voy a hacer los cálculos que dice el equilibrio de Nash, de estrategias puras. Aquí, si se dan cuenta, es el pago del jugador 1, pero ya fijado el pago del jugador 2. El pago del jugador 2 ya es el óptimo, peso 2 asterisco ya es el óptimo. Quiere decir que la función de pago del jugador 1 ya tiene su peso 2 asterisco fijado, y entonces esta función nada más está en términos de una sola variable, que es peso 1. ¿Sí? Ya no hay dos variables, hay una variable. ¿Está bien? Entonces, como es una variable, pues calculamos la derivada del pago respecto de la variable peso 1, igualamos a 0, despejamos peso 1 y determinamos. ¿Está bien? Entonces, derivamos respecto de peso 1, aquí la derivada es 0, la derivada de todo esto es A más C, la derivada de esto es menos 2 peso 1, ¿está? Y la derivada es 0, y la derivada de esto está aquí es B por peso 2 asterisco. Aquí está. Entonces de aquí despejamos peso 1, ¿no? Que básicamente aquí podríamos despejar peso 1, pero ¿esta peso 1 es óptima o es una peso 1 cualquiera? Esta peso 1 ¿es una peso 1 óptima o es cualquier peso 1? Es óptima, porque ¿quién está maximizando aquí? Aquí está maximizando el jugador 1, ¿no? Aquí está derivando su función de pago de peso 1. Entonces la peso 1 que es óptima. Entonces ya cuando derivamos, igualamos a 0, esta peso 1 se transforma en peso 1 asterisco. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Entonces, bueno, pues ahí está. Esto que está acá con peso 1 asterisco se queda así. Bueno, si nada más para verificar que el pago sea máximo, se calcula la segunda derivada de la U sub 1. ¿Cuánto es? Derivamos a todo esto respecto de quién? De P sub 1, ¿no? ¿Y cuánto da? Menos 2. Como la segunda derivada es negativa, se asegura que U sub 1 es máxima en la P sub 1 asterisco.
Ya quedó. Muy bien. Hacemos lo mismo con la empresa 2, todo esto es lo mismo, y llegamos a otra ecuación. Tenemos ecuación 1, ecuación 3, ecuación 4. ¿No? La ecuación de arriba es una ecuación con los óptimos del jugador y 2, que es un asterisco estético, y la ecuación 4 es una ecuación con variables peso 1 asterisco y peso 2 asterisco, que son los óptimos de los dos jugadores. Resolvemos de modo simultáneo estas dos, para peso 1 asterisco y peso 2 asterisco, ¿verdad? Y encontramos el equilibrio. ¿Está bien? Entonces, el equilibrio, no voy a hacer el sistema y ustedes ya saben cómo hacerlo. El equilibrio es aquí. Ahí están los equilibrios. Este es el precio que se le debe dar al bien 1, el precio que se le debe dar al bien 2, ambos sustitutos, para que entonces la U sub 1, esta U sub 1 sea máxima y la U sub 2 sea máxima. ¿Está bien? Bueno, por último, puesto que como tenemos aquí las funciones de pago, como esta, ¿dónde está la función de pago? A ver, esta es la función de pago. Lo único que nada más resta hacer es sustituir donde vaya la P sub 1 asterisco y la P sub 2 asterisco, aquí, ponerle las soluciones. Y eso me da el pago, ¿no? Lo único que falta. Y este es el pago óptimo, es este, para el jugador 1, y el pago óptimo para el jugador 2 es este. Reciben los mismos pagos, básicamente. ¿Está bien? Bueno, entonces ya les presenté el modelo de Bertrand para dos mercados, les expliqué la lógica de que son bienes sustitutos, porque las demandas son como son, ¿verdad? Y entonces, pues ahí está. No sé si hay alguna duda de este modelo. Estamos proponiendo que están compitiendo, ¿verdad? Hay competencia Okay. por precios, pero resulta aquí que los precios son los mismos, Okay. Pues sí. ¿verdad? Los precios son los mismos, ¿no? Y los beneficios son también los mismos. ¿Está bien o no? Bueno, este es importante. A ver si pueden. Este es un poquito más elaborado. El modelo de Hotelling, a ver si lo pueden. Ya que están sacándole fotos, a ver si se los voy a dejar porque es también de equilibrio de Nash, de estrategias puras. Se los voy a dejar para que lo revisen, estudien y a ver si alguien quiere exponerlo, porque es interesante sobre el desplazamiento de la gente atraída por bienes que se venden en dos puntos de venta, dos tiendas. ¿Está bien? Y la distancia que hay entre una tienda y otra es de una unidad, es decir, 1 kilómetro, una milla, es una unidad. A ver si quieren, anótenlo, ¿no? Anótenlo con su teléfono. ¿Ya? Para pasarle al que sigue y así ya. Aquí estamos usando algo que los que llevan riesgos, vimos en riesgos, que es, estamos suponiendo que la población a lo largo de las tiendas se distribuye de modo uniforme, ¿no? Y vimos cómo es una distribución de probabilidad uniforme, así es de que va a ser fácil. ¿Ya lo copiaron eso? Ya le cambié. ¿Por modelos, estrategias puras de Nash? Sí.
Sí, pero no. Ya me hice bolas con lo primero que vimos, por eso dije, ¡ah! ¿Lo primero? Sí, aquí. Vamos a volver a empezar la primera clase de juegos. Sí, con eso de simplex, ¿no? Que algunos lo El usan. simple. Sí, sí, no. A ver, ¿le cambio? Sí. ¿Le cambio o ya? A ver, le voy a cambiar. Sigue. Por eso decía que ustedes lo leen, ahí está. Es muy largo, pero está muy bueno. ¿El cambio? ¿Ya? Ya ven que está larguísimo, ¿no? ¿El cambio? Esto es en moneda peruana. ¿Por qué se conocen a soles equilibrio? ¿Cómo? Que si es en moneda peruana o estamos usando eso, es que en las observaciones dice. Soluciones, ok. Sí, porque veo soles. Soluciones, perdón. ¿Ya Gracias. copiaron ahí? Bueno, sigue el tercer modelo. A ver, vamos a ver este modelo. Es el modelo de la supervisión con un salario alto. Entonces, a ver, ¿qué más luz ahí? Pueden ahí mirar. Es muy feo. Ahí está ya, es. Gracias. A ver, aquí estamos con un juego entre un supervisor y un empleado. Un supervisor y un empleado. Entonces, el empleado al asistir a su trabajo tiene dos opciones. O se dedica a trabajar en su tiempo, ¿no?, en su jornada laboral, o se las ingenia, ¿no?, para que si hay algún momento por ahí libre, hacer actividades que le generen ingresos, ¿no? Entonces tiene dos opciones el empleado. ¿Está bien? Dos opciones. Llega a su trabajo, tiene 8 horas de trabajo y se pone a trabajar. ¿Está bien? Pero puede haber por ahí 1 hora o 2 o 3 horas que sea donde tenga algún ingreso extra. Eso no es algo, no es un disparate. No es un disparate. Un invitado mío al seminario, no voy a decir su nombre, que trabaja en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, tiene esa costumbre. Llega al Instituto de Matemáticas, ¿verdad?,
se mete a su máquina y su máquina está haciendo consultoría, ¿no? Tampoco les voy a decir qué empresas, ¿no? Entonces, pero es tiempo de trabajo en la UNAM, se lo está pagando la UNAM. Entonces, pero eso no es nada más de ahí, ¿no? Conozco más, ¿no? ¿Está bien? Pues no es algo que sea un disparate. Entonces tenemos un empleado que puede ocupar tiempo de su trabajo para generar otros ingresos. ¿Sí? Y está el otro, el supervisor, ¿no? El supervisor. Entonces, ¿cuál es la estrategia de cada uno? A ver, ¿y cuáles son las sanciones? El salario del trabajador, el empleado, vamos a ponerle así, el empleado tiene un salario W y el supervisor también tiene un salario, pero el salario está en función de las ganancias de la empresa. Te hizo cara de quién sabe por qué. Bueno, puede ser un supervisor accionista o un supervisor que tenga que ver con los intereses de la empresa. Entonces, aquí al principio dice qué pasa con el empleado. Puede dedicar todo su tiempo laboral a hacer su trabajo, ¿no? A esta estrategia le podemos llamar la estrategia T del empleado, ¿no? Entonces aquí llamamos el empleado, aquí tenemos estrategia T, trabajar. Y la otra, hacer actividades que le generen ingresos. Bueno, a esa otra le puse O porque es como ocio respecto a su trabajo formal, ocio. Su tiempo de ocio puede generar ingresos. Pues tenemos dos estrategias: trabaja y un poco de ocio. Luego el jefe, que es el supervisor, puede supervisar, con frecuencia puede estar monitoreando a los empleados. Pero pues estar siguiendo a los empleados aquí